Horacio Novello, actualmente trabajo como músico y productor. En el ambiente de la música y del arte, te diría yo, en general sí hay barreras para los que estamos en silla de ruedas. Antes de dedicarme a la música, laburaba de lo que yo había estudiado. Estudié análisis de sistema y diseño gráfico. Me fui a vivir a España porque no me quedó otra. En el 2000, en la época del corralito, bueno, yo estaba saliendo de un divorcio, entonces no andaba muy bien económicamente. Y el corralito terminó de hundirme. Yo trabajaba de forma independiente y no me pagaban, los clientes no me pagaban, entonces no tuve mucha espalda económica para aguantar y llegó un momento en que no encontraba trabajo. El accidente me enteré yo misma porque yo llamaba al celular de Horacio y él no contestaba. Y ya era hora de estar en casa para comer, para almorzar. Él tenía otro celular que era de la empresa, que yo llamaba también y no contestaba. Y seguí llamando. Pero algo ya me decía que había pasado algo. Y yo volvía a comer a casa, eran las 12:30 más o menos. Y bueno, trabajaba mucho y me quedé dormido con el auto y di un par de vueltas, unos giros y ahí no me acuerdo mucho porque me quedé dormido. Horacio es un tipo muy optimista de la vida. Basta ver lo que le pasó, el accidente y todo, y que reaccionó tan bien. Cuando me dijeron que iba a no poder caminar, lo primero que se me vino a la cabeza es: ¿y los brazos los puedo mover? ¿Puedo mover las manos? Voy a poder tocar la guitarra, no hay problema. Eso fue lo primero que pensé. Me acuerdo que una vez estaba hablando con un cura ahí en el hospital y cuando le conté que yo tocaba la guitarra, y el cura me invitó a tocar, evidentemente, en la misa ahí del hospital, que iba todos los domingos. Y yo me acuerdo que eran los primeros días o las primeras semanas que yo ya podía sentarme en la silla y andar, y tenía un poco de miedo. Entonces me trajo una guitarra y yo me puse a tocar como me ponía siempre y no encontraba una posición. Me dolía mucho la espalda porque no me podía arquear, pero de hecho fui a una de las misas y me puse, y pese al dolor que tenía, toqué. Cuando salí del hospital y me di cuenta de que no iba a trabajar, empecé a dar rienda suelta a un proyecto que yo siempre tuve, que era el de hacer una especie de estudio de grabación en casa. Él tenía un estudio armado y empezó a grabar canciones también, donde él cantaba. Y también estaba bien, estaba feliz, contento. Entonces me acuerdo que estando en el hospital y pensaba mucho en estas cosas, empecé a sentirme más cercano a la música y empecé a sentirme creativo en esto.
por intermedio de un amigo en común. Él en ese momento estaba viviendo en Madrigal de la Vera, yo acá en Buenos Aires, y empezamos a chatear por las redes sociales, y surgió de él una propuesta de hacer algo juntos, y a partir de ahí empezamos a hablar, primero desde la parte profesional, y después empezamos a generar una relación de amistad. El trabajo de Lola, a la que yo no conocía, porque fue la primera persona que yo no conocí y que confió en mí a la distancia, digámoslo así. Y fue muy importante para mí, por eso también le estoy muy agradecido a ella esta posibilidad. Es difícil congeniar a la distancia, incluso viviendo en el mismo país. Imagínate viviendo en otro país, con una persona que no conoces personalmente. Fuimos grabando las cosas por separado y viajaban por el éter 100 millones de veces por semana. Decidí volver a Argentina porque mi vieja ya no podía más vivir sola, y entonces Claudia me sugirió la idea de volver. No hay mañana, todo es hoy, juega el juego de... Él se vino a vivir a Buenos Aires y cuando presenté el disco lo hice con él. Cerró un círculo muy lindo en donde la propuesta había surgido de su parte. Se grabó a la distancia, nos conocimos luego de que el disco se editó y terminé presentando el disco en vivo con Horacio tocando lo que es y percusión, que es lo que él hace. Y evidentemente hay instrumentos de percusión que no podía tocar, qué sé yo, la silla de ruedas tiene una base donde apoyar los pies y me era difícil poner una conga, una tumbadora, o mismo los bongos que se ponen entre las piernas. Entonces ahí tenía algunas dificultades, pero como a mí me gusta mucho los instrumentos digitales, pude de alguna forma utilizar recursos digitales para suplantar a los instrumentos analógicos. Cuando yo me compré el Hansonic, que es como se llama así el instrumento, no tuve mucho problema en adaptarme al instrumento. Lo conocí enseguida y me di cuenta de las posibilidades que tenía, porque es un instrumento de percusión digital que ya tiene algunos samplers grabados, pero también tengo la posibilidad de meterle cosas propias mías. Entonces es ahí donde pude volver a tocar, porque fue volver a tocar. Cambié muchas cosas, cambié mi forma de ver la realidad, la vida, cambié la forma de un poco de relacionarme con los demás, miré para el cielo, me tranquilicé, inspiré, tomé un respiro profundo, me sentí muy bien con lo que estaba haciendo hasta ese momento, me sentí muy bien con Claudia, me sentí muy bien con mis cosas. Después del accidente uno empieza a valorar las pequeñas cosas que uno tiene. Y me di cuenta de lo relativo que son algunas cosas, ¿no? Es muy fácil decir, sí, bueno, llegaste a un punto en el que pude haber muerto, qué sé yo, y entonces se relativizan cosas.